¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, bienvenidos a la clase de Historia Universal. Ya está con nosotros el profesor Mestanza. Buenas tardes, Marco, que ya envió su saludo de asistencia. Saulo, buenas tardes. Andrea, ¿quién más está por aquí? Israel, ¿cómo estás? Yara, Giovanna Sofía, Noemí, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. A ver, ya estamos haciendo un buen número para empezar la clase. Les quería recordar, chicos, que hoy por la tarde, les había enviado la imagen ayer, hoy por la tarde tenemos recuperación de RM. Hoy a las 3:30 se conectan para recibir la clase de la semana pasada, que por inconvenientes técnicos no pudimos tenerla. Bueno, hoy a las 3:30 el profesor Melo va a estar a su entera disposición para poder dar la clase. Así que los espero a las 3:30. Vamos a compartir el enlace a esa hora para que ustedes se puedan conectar. ¿Sí? Buenos días, profesor Mestanza. Hola, Katicita, ¿cómo estás? Buenas tardes con todos, buenas tardes, muchachos. Espero que se encuentren bien, todos también estén de forma correcta a nivel de salud. Y nada, ya estamos listos para poder hacer un avance recontra violento, que el día de hoy nos toca pues un tema fijo de examen de admisión. Y ese hace referencia a Grecia, ¿no? Ya que ha venido constantemente el tema de Grecia. ¿Listo, Katicita? Entonces, a tu orden, avanzamos, por favor, me indicas. Sí, A ya ver, podemos chicos. empezar. Perfecto, Katicita, muchas gracias. Muchachos, a ver cómo están. Buenas tardes ya con todos. Quiero que por favor me confirmen si logran escucharme bien y logran observar la pantalla de forma correcta. A ver, rapidísimo. Buenas tardes, Danielito, ¿cómo estás, hijo? Ahí está, muy bien. Hola, Israel, ¿qué tal? Buenas tardes, Ramsés. Buenas tardes, Piero. ¿Cómo está Marquito Yikawa, Noemí? Ahí está Joanita, Jennifer, Nadine Rosales. Buenas tardes. Bueno, muy bien, me indica todos que sí se logra observar de buena manera. Está con la resaca, me dice Saulo. Imagínate, hoy el día hemos celebrado en sí tu cumpleaños, hijo. Muy bien, muchachos. A ver, ¿cómo están? Nada, no hay resaca, hijo, todo tranquilo. Con frío, sí, un poquito, porque el clima pues está medio loco. Estamos viviendo un tiempo relativamente muy cambiante, así que hay que abrigarse, no se descuiden. Yo sé que han sentido calor, pero ya saben que ese calor es engañoso. Muy bien, así como tu ex. Listo, señores, empezamos rapidísimo. El tema de hoy, justamente vamos a trabajar Grecia, ¿correcto? Vamos a trabajar Grecia en dos partes. Esta primera parte de Grecia es la parte inicial, donde vamos a conocer tanto la ubicación geográfica y el desarrollo de los dos pueblos más importantes de Grecia, donde estaríamos hablando de Esparta y Atenas. Empecemos conociendo lo que viene a ser Grecia, ¿no? Geográfica, económicamente. Si nosotros vemos, Grecia se ubica en la península de los Balcanes, en la región oriental de Europa. Esto que ustedes ven acá, a esto se le llama la península de los Balcanes. ¿Qué es una península? A partir de hoy quiero que conozcan ese detalle importantísimo. Una península es una parte de ¿qué? Del continente que se encuentra rodeado de mar. En ese sentido, si nosotros hablamos, muchachos, de Grecia, acá estamos observando a Grecia justamente, está rodeado pues en sí de mar. Ahí está el mar Egeo, el mar Jónico y abajo el mar Mediterráneo. ¿Queda claro? Ahora, quiero contarles a todos ustedes. Los griegos iniciaron su historia, correcto, en una región. ¿Cuál es esa región? La región de la isla de Creta. Repito una vez más, la región de qué, muchachos? De la llamada isla de Creta, correcto. Entonces, quiero que observen todos ustedes. Esta es la llamada isla de Creta. Pero lógicamente, profe, esto escapa de la península. Efectivamente, empezó todo acá, ¿no? En las ciudades de Faestos, Nosos, donde los primeros habitantes fueron llamados pelasgos. Ellos difícilmente iban a vivir de agricultura y ganadería, o bueno, ganadería puede ser, a menos que acostumbres al animal, pero agricultura no, porque no hay presencia de ríos. Entonces, profe, ¿de qué vive un hombre en una isla? Lo principal es la pesca y otra actividad puede ser el comercio. Si vemos a Creta como isla, vemos que en realidad está bien ubicada para desarrollar ¿qué? Una actividad que es el comercio. Mira tú, el mar Egeo, rodeado, no te olvides, infestado de islas, donde tú puedes desarrollar distintas actividades económicas. Además que estás en el medio justamente de las zonas peninsulares.
Por ejemplo, no te olvides de la zona de Asia Menor y no te olvides pues de la península del Peloponeso y Ática, que justamente forman parte de la gran península, no te olvides de los Balcanes. Entonces, cuando hablamos de regiones en torno a la llamada cultura griega, las regiones son los lugares políticos y económicos de desarrollo, no te olvides de la cultura griega. Repito, ciudades de desarrollo político y económico de la cultura griega. Por ejemplo, rapidísimo, si hablamos, repito una vez más, en torno a lo político y económico, recuerda pues en sí que el primer lugar fue la Grecia insular. Cuando te habla de ínsula, hablamos de la isla de Creta. Pero recuerda que por ser famosos comercialmente hablando, fueron invadidos por un pueblo llamado Micenas. Y esos micénicos terminaron derrotando a los llamados cretenses, los cuales pusieron fin al periodo minoico y este pueblo llamado Micenas dio origen a una nueva etapa llamada periodo micénico, convirtiéndose en una gran potencia comercial. Inclusive los habitantes de Creta, para no ser esclavos de los micénicos, escaparon, por ejemplo, a esta zona de Asia Menor. Fundaron acá una ciudad llamada Troya y luego entraron en enfrentamientos. Ganaron los micénicos la guerra de Troya y se apoderaron del comercio en el mar Egeo. Ahora, si te das cuenta, Micenas no solamente domina desde la península, sino desde la ínsula, pero desde el norte, correcto, entre la zona de Europa y Asia, llegaron los famosos pueblos indoeuropeos. Acá está, desde donde estoy señalando con el puntero láser. Esos pueblos indoeuropeos, ¿qué cosa traían? Traían el hierro. Y ellos, lógicamente, eran superiores a nivel militar que los llamados micénicos, apoderándose así ya no solo de la isla, sino principalmente de la península. Y es por ese motivo que la península, repito una vez más, la península termina siendo dominada no solamente por un pueblo, sino por dos pueblos más. Primero son los dorios, que introducen el hierro y se ubican en la península del Peloponeso. Ellos decían ser descendientes ¿de quién? De Ares, de Heracles. Y de esta manera, ellos eran un pueblo netamente guerrero. Luego llegaron los jonios, que invadieron la península ática, ya no la península del Peloponeso, sino la península ática. Muy bien, y ellos decían ser descendientes de la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría. Luego llegaron también los eolios, los cuales dieron origen ¿a quién? Dieron origen a Tebas. De esta manera, no te olvides por favor, ellos también darían origen pues a un nuevo pueblo. Si nos damos cuenta, repito una vez más, si nos damos cuenta, la zona peninsular propiamente dicha ha sido tomada ¿por quién? Por los pueblos indoeuropeos. Primero porque eran regiones fértiles, propias para la agricultura, propicias, perdón, para la agricultura y también para la ganadería. Ahora, los que van llegando después, como dicen, ¿no? Si llegaste primero, te sientas adelante. Si llegaste último, te sientas atrás. Mira, por ejemplo, los últimos pueblos que llegaron ya fueron los fundadores, pues, ¿de quién? De la zona fócida, Locria, Etolia, Arcania, correcto, Epiro, Iliria, Macedonia, Tracia, que son pueblos que también forman parte de la cultura griega, que son pueblos muy poco conocidos por su poco desarrollo. Quizá los más conocidos fueron los macedonios, quienes terminan posteriormente dominando la zona peninsular, ya que Macedonia no pertenece a la península, sino pertenece a la zona que continental. Entonces, profe, cuando usted dice Grecia peninsular, hace referencia al Peloponeso y al Ática, hace referencia ¿a quién? En el Peloponeso los dorios dieron origen a Esparta. Por ese motivo, ¿esto qué es? Esparta. Estoy señalando con el puntero láser. Mientras que en la península ática, ¿quién se ubicó? Se ubicó el pueblo descendiente de la diosa Atenea. ¿Y cómo se le conoce a ese pueblo? Se le conoce con el nombre de, vamos rapidísimo, yo quiero que ustedes me mencionen, ¿con qué nombre se le conoce? Se le conoce con el nombre de pueblo ateniense. Repito una vez más, Atenas. Entonces, como dice Nadine, como dice Solimar y Giovanita y Saulo, muy bien, estamos viendo en realidad cómo es que se desarrolla la Grecia peninsular. Pero ahora, cada uno de estos pueblos, tanto Esparta como Atenas, tienen actividades económicas marcadas. Por ejemplo, los espartanos se caracterizaron por ser un pueblo dedicado a qué? A la guerra, correcto, y como guerreros, como un pueblo netamente peleonero, vamos a decir así. ¿Qué es lo que termina pasando? Ellos terminan expandiéndose o desarrollando una economía de carácter expansivo militar. ¿Por qué, profesor, usted dice una economía de carácter expansivo militar? Una economía de carácter expansivo militar significa que es una economía que busca expandirse, pero al expandirse, ¿qué cosa también va a buscar? Va a buscar, pues, en sí, crecer a nivel territorial. Por ejemplo, los espartanos dominaron pues esta zona en sí del sur de Italia. Lo que ustedes ven acá, correcto, es la colita de la bota.
lo que vamos a ver dentro de 2 clases cuando hablemos de Roma. Esa es la cola de la bota. Ahí se ha desarrollado ¿quién? ¿O se va a desarrollar quién? Se va a desarrollar Roma. Repito una vez más, ¿quién se va a desarrollar acá? Se va a desarrollar Roma. Ah, profe, ¿y qué cosa encontró acá? Si vemos el colorcito medio verde, es que es una zona propicia para la actividad agrícola. Por ese motivo, los espartanos se dedicaban a la guerra, expandían justamente su territorio, derrotando a pueblos y conquistando tierras. Y a la gente, profe, disculpe la pregunta, ¿qué hacían con la gente? A la gente en este caso, no los, vamos a decir de esta manera, ¿no? No los dejaban libres, sino que los volvían sus esclavos. Eso era lo que terminaba pasando con aquellos que eran dominados por Esparta. Es por ese motivo que a esta zona sur de Italia se le conoce pues con el nombre de la Magna Grecia o Grecia Magna, que es el dominio de quién, muchachos, de los espartanos. Profe, si Esparta se expande por el mar Jónico hacia el sur de Italia y de esta manera nace la Magna Grecia, ¿cuál es la otra Grecia? La Grecia insular es grande. La Grecia insular, no te olvides, domina toda la zona de Asia Menor. Por ese motivo tiene mucha relación con las famosas islas jónicas. Pero ahora, te dije hace un rato, van a haber guerras que se van a desarrollar por el control de estas islas jónicas, por el control del mar Egeo. Pero en el norte hay pueblos que están creciendo y uno que se volvió muy famoso y conocido, ¿quiénes son? Ah, ya, vienen a ser pues los macedonios, ¿correcto? Los cuales dominaron desde la zona continental y ellos lograron derrotar después que Esparta y Atenas se enfrentaron en una guerra en el siglo V a.C. llamada Guerra del Peloponeso, que va a ser nuestro tema de la próxima semana. Entonces, profe, Macedonia no es ni de la Grecia insular, no es de la Magna Grecia que está al sur de Italia y no es de la Grecia ni peninsular ni insular, sino es de la Grecia continental. Por tal motivo, señores, vemos en realidad cómo es que Grecia se termina expandiendo. Ahora, Macedonia es el pueblo que logra fusionar la cultura griega con la cultura oriental y producto de ello es que nace el helenismo. ¿Quedó claro? Ahora, pregunta para todos ustedes. ¿Es normal y es lógico que un pueblo, correcto, que un pueblo nazca dentro de un territorio siempre y cuando el territorio sea qué? Siempre y cuando el territorio sea próspero, sea productivo. Y es por ese motivo que la mayoría de pueblos justamente peleaba, ¿por qué? Por buscar tierras fértiles y por buscar lugares donde exista presencia de agua. ¿Para qué, profe? Para poder desarrollar 2 actividades importantes, la agricultura y ganadería. Ahora, si bien es cierto, la principal actividad es la agricultura y ganadería, no olvidemos que ellos tienen cercanía al mar Egeo. Sus ancestros, los primeros habitantes de Grecia, acuérdate desde la isla de Creta, que es su tiempo más remoto y antiguo, era principalmente una actividad antes que la agricultura y ganadería. ¿Cuál era esa actividad? El comercio. ¿Qué tipo de comercio? El comercio marítimo. Entonces, muchachos, en resumen, ¿qué cosa estamos viendo acá en Grecia? En sí, a un pueblo económicamente estable que basa su economía en la agricultura y ganadería. Su actividad quizá más importante, la antigüedad que ya tienen, es el comercio. Ahora, chicos, si nosotros nos damos cuenta, en la clase pasada hemos hablado de Mesopotamia y de Egipto. La mayoría de pueblos que son contemporáneos a Mesopotamia y Egipto eran pueblos ubicados en la zona oriental, llámese China, India, llámese hebreos, fenicios, persas, ¿cierto? Entonces, yo te hago una pregunta. Si nos damos cuenta, la primera cultura de Occidente termina siendo Grecia. ¿Sabías tú que por ese motivo Grecia es considerado, es llamado, ¿qué cosa? A Grecia lo van a llamar, a Grecia se le va a conocer con el nombre de ¿qué? El nombre de cultura matriz. Repito una vez más, ¿cómo lo van a conocer? ¿Cómo lo van a llamar? Cultura matriz. ¿De dónde? Es la cultura matriz de Occidente. Es la cultura madre. Es la primera gran cultura de Occidente. Pregunta, muchachos, hasta acá. ¿Me dejo entender? Chicos de la Academia Mega. Pregunta, hasta acá. ¿Me dejo entender? Bien, muy bien, muchachos. Gracias, gracias en sí, Marquito. Gracias, Daniel. Gracias, Solimar. Gracias, Jennifer. Muy bien, Noemi. Perfecto. Entonces, una vez que ya estamos viendo, correcto, un buen avance y ustedes me están entendiendo, entonces paso a hacer la primera pregunta de la clase de hoy. Pregunta para mi estimado grupo de la Academia Mega. Quiero hacerles una pregunta simple. Muchachos, ustedes, futuros cachimbos, me van a responder la siguiente pregunta. Todos, ¿eh? A ver, si hablamos acerca de Grecia y estamos hablando de una cultura importante como es esta Grecia, pregunta para todos ustedes, señores, ¿qué clase social, así rapidísimo, y solamente te pongo claves, pueblo o nobleza,
¿Cuál de los dos se ve beneficiado con la agricultura y ganadería? Rapidísimo. Entre el pueblo y la nobleza, ¿cuál de los dos se ve beneficiado con la agricultura y la ganadería? A ver, hice una pregunta súper simple. Marcelo Miranda me dice que es la nobleza. A ver si por ahí comparten la idea de Marcelo Miranda. Saulo también comparte la idea de la nobleza. ¿Alguien me puede decir en sí pueblo? ¿O todos creen que es la nobleza? Marquito Yikawa también la nobleza. Entonces ya creo yo que todos han entendido el mensaje. Correcto, los felicito tanto a Daniel, Marco, Saulo y Marcelo. ¿Por qué motivo? Porque al responder que es la nobleza, es correcta su respuesta, debido a que ellos terminan siendo los conquistadores. Y como conquistadores no solamente han conquistado las tierras, sino también a las personas que vivían en ese lugar, y de esa manera, pregunta, ¿qué se termina desarrollando? Un conquistador dominando a un sector derrotado. Él se vuelve dominante y el sector derrotado dominado. Por ende, como dominante no solamente soy dueño de la mano de obra, sino también ¿de quién? De las tierras. Entonces, tú dominado, si no quieres morir, porque yo tengo mucha fuerza, entonces quiero que trabajes mi tierra, trabaja para mí. Por eso te decía, ¿quién era el beneficiado? La nobleza, el conquistador, al cual tú lo vas a llamar aristocracia terrateniente, ¿correcto? Ahora, Saulo me hace una pregunta, profesor. ¿La helenización no se inició después de las guerras púnicas? Hay que recordar que la helenización, si hablamos acerca, pues en sí del contexto, las guerras púnicas se desarrollaron entre el siglo III y el siglo II. En ese mismo contexto, mientras se desarrollaban las guerras púnicas, que a propósito no tiene nada que ver con Grecia, sino que es la guerra entre Roma y Cartago, muy bien, lo que voy a interpretar de Saulo es que en ese contexto el imperio macedónico está haciéndose grande y está dominando justamente los pueblos de Oriente. Roma lo único que acaba de hacer, ¿qué cosa es? Roma lo único que acaba de hacer es ganar justamente un espacio marítimo importante que vienen a ser las guerras púnicas en el siglo II. Ahora, al siglo siguiente, ya en el siglo II, los romanos terminan conquistando Grecia y con eso acaba justamente, ¿qué cosa? Acaba la historia de Grecia. Pero la helenización ya la había dejado justamente Macedonia. Macedonia, hijo, acuérdate, no tiene nada que ver la helenización con las guerras púnicas. Pero lo que acabo de hacer es solamente historia comparada. Mientras en Roma estaba enfrentando a Cartago entre el 3 y el 2, ¿qué pasaba con Grecia? El imperio macedónico dominaba Grecia, se expandía en Oriente y lógicamente fusionaba la cultura griega y la cultura oriental. Pero repito, Saulo, no tiene nada que ver las guerras púnicas con la helenización. Pregunta, Saulo, hasta acá, ¿me dejé entender? Muy bien, listo. Gracias, campeón. No te preocupes. Bien, entonces, muchachos, como todos ustedes me han respondido de forma correcta al decirme que el más beneficiado con la agricultura y ganadería en Grecia es la nobleza, ahora lo vamos a llamar aristocracia terrateniente, ellos van a ser los hombres de la nobleza. Pero aquellos que llegan después y no tienen, por ejemplo, ni tierras ni esclavos, pero necesitan tener una economía estable para poder pagar sus impuestos, van a dedicarse a ¿qué? A su habilidad justamente para poder crear vamos a decir así, ¿no? Para poder crear ídolos, estatuas, no sé, son artistas, artesanos, como quieras llamarlos, los cuales van a vender sus productos y de esta manera van a terminar convirtiéndose pues en comerciantes. Por eso que el comercio mayormente es desarrollado por la gente del pueblo. Ahora, vamos a conocer su historia. La historia griega se inició aproximadamente hace 2500 años antes de Cristo. Habíamos visto que todo se iniciaba en una isla. ¿Cuál era la isla? Acá, Creta, ya. Los cretenses nos dejaron estas dos imágenes importantes. Primero, la llamada portada de ¿qué? De Knossos, ¿correcto? Ciudad capital del llamado de la isla de Creta. Y también la pintura de Faestos, que es una pintura donde vemos a un hombre justamente practicando la famosa corrida de ¿qué? La llamada corrida de toros. Primero, ¿por qué motivo se practicaba la corrida de toros? ¿Qué, profe? ¿Ya habían fiestas patronales así como en el Perú, que les gusta hacer pues en realidad corrida de toros? Muy bien, Saulo. La tauromaquia es en realidad la actividad que ellos practicaban de tiempos remotos, o sea, donde nació la corrida de toros o tauromaquia, justamente viene a ser en la isla de Creta. Pero ¿cómo es que nace? ¿Cómo es posible? Ya, primero, si hablamos del proceso histórico de Grecia, su primera etapa se llama periodo cretense o minoico, que forma parte de la civilización egea.
para ti, futuro cachimbo, alumno de la Academia Mega, quiero contarte lo siguiente. Futuro cachimbo, tú tienes que saber en realidad que el periodo cretencio-minoico pertenece a una civilización. La civilización egea, que quiero que lo apuntes por favor, es la primera civilización de Occidente, que lógico pertenece a la civilización ancestra de ¿quién? Repito, a la civilización ancestra de los llamados ¿qué? A la civilización ancestra de los llamados griegos, ¿correcto? Ahora, quiero contarte algo. Se le llama periodo cretencio-minoico. ¿Por qué lo llaman minoico? En honor a los reyes. Todos ellos se llamaban minos. Si tú encuentras sus tumbas de estos reyes, hay algo semejante en todos ellos, que todos tienen el mismo significado. ¿Me dejo entender? Entonces, no es que tenían un nombre en específico. Uno se llama, pues no sé, Saulo, el otro se llama Daniel, el otro se llama Joel Mestanza, no. Sino que a todos se les conoce con el mismo nombre y ese es Minos. Y en torno a qué nació el nombre de Minos, por qué se llamó minoico el periodo cretencio-minoico. Se le conoce así porque la historia que narra el origen de esta cultura es la historia del bien contra el mal, la historia de la humanidad luchando contra los seres, pues en realidad, no sé si ustedes se acuerdan, de la famosa leyenda del Minotauro, donde Teseo, quien sería considerado el primer rey de este pueblo, terminaría cortándole la cabeza a quién, al Minotauro. Y en honor a ello, las corridas de toro justamente hacen referencia a cómo el hombre llegó a vencer a quién, al salvaje, y de esta manera se civilizó y logró establecer una población. Por eso que su importancia, ¿cuál es? La base de la civilización griega. Su historia relacionada netamente con ¿qué? Con el aspecto mitológico, legendario. Por ese motivo no hay mucha prueba acerca de esta etapa. Solo hay pocas pruebas, solamente hay pocas evidencias. El principal investigador se llama Arturo Evans. Quiero que lo apuntes, por favor. Él viajó hasta la isla de Creta, donde encontró que los habitantes, todos ellos eran llamados pelasgos. Por eso que los primeros habitantes de Grecia, apunta y nunca te olvides, son llamados pelasgos. Característica es que ellos, como dice su nombre, eran pelados, ya que para diferenciarse de otros comerciantes, ellos se rapaban el cabello, quedaban completamente calvos y así los llamaron con el nombre de pelasgos. Otra característica importante de este pueblo es que ya tenía un tipo de escritura llamado la escritura lineal A. Cuando ellos escribían, lo hacían hacia abajo. Por ejemplo, esto que dice proceso histórico, en vez de escribirlo de forma horizontal, yo lo estaría escribiendo de forma vertical. Profe, como los chinos, parecido. Así, señores, es la llamada escritura, que es la llamada escritura lineal A. Ahora, la política y la economía. El sistema político y económico que tenía el periodo cretencio-minoico se le llama talasocrático. De casualidad, ¿alguno de mis chicos de la Academia Mega sabe qué significa talasocracia? A ver, rapidísimo. Por ahí, ¿quién me puede ayudar? Rapidísimo, por favor. Ajá, a ver, vamos a ver. Muy bien, correcto. A ver, por acá Saulo habla de control marítimo, que está correcto, Daniel. Y ese es lo principal, creo yo, ¿no? Cuando dice el poder de las ¿Comercio en el mar? colonias marítimas. Correcto, claro, sí, está bien. Comercio marítimo, poder de puertos. Y creo que la palabra, a ver, acá hay una persona que ha sido ya más específica, ¿no? Si bien es cierto, Danielito dice, profe, el poder de las colonias marítimas, como dice Marquito, el poder de los puertos. Y es que resulta que ellos eran comerciantes. Y mientras más puertos dominaban y comercializaban, vendían más y, lógico, ganaban más. Por ese motivo es que talasocracia significa el gobierno de las colonias, ¿qué? De las colonias marítimas. Aquel que lograba controlar la mayor cantidad de colonias, vendía más y ganaba más. Eso es en sí la llamada no se olviden por favor, la llamada talasocracia. Con todos ustedes, señores, estamos conociendo entonces de a poquitos justamente este periodo minoico. ¿Qué pasó con este periodo? Fueron víctimas de una invasión en el año 2300. ¿Quiénes los invadieron? Los llamados aqueos, los cuales dieron origen a un pueblo llamado Micenas. Los aqueos colonizaron la isla de Creta, expulsaron a algunos, muchos lograron escapar, pero aquellos que no lograban escapar terminaban convirtiéndose en esclavos. Es por ese motivo que otros al escapar se fueron pues a iniciar una nueva vida, a iniciar un nuevo pueblo. Así nació, por ejemplo, ciudades como Creta, nació la ciudad de ¿quién, muchachos? Tirinto, que son ciudades competencia, ¿correcto? Que escaparon de la isla de Creta. De esta manera, señores, se inicia un nuevo periodo, llamado el periodo creto-micénico, o simplemente micénico. Dejamos atrás el periodo minoico, a la etapa de los fundadores de Grecia, y pasamos a la etapa de ¿qué? Del periodo micénico.
donde hemos visto un estado militar, lógicamente, sometiendo a un estado comercial, a un estado religioso. Los micénicos ahora van a ser llamados los nuevos dueños del mundo Egeo. ¿Por qué motivo? Porque van a buscar dominar el mar Egeo. Para eso, ¿recuerdas lo que te dije, campeón? Te mostré el mapa. Vamos a volver a mostrar el mapa. Acá están los llamados micénicos. Ahí dice Micenas. Mira, mira, mira. Ahí tal. Arribita de Arcadia, Micenas. Ahí está Micenas. Te estoy señalando, hijo. Ellos dominan desde la zona peninsular a la isla de Creta, pero ahora se han enterado que los habitantes de Creta, algunos se han escapado acá, a la zona de Asia Menor. Ahí han fundado Troya. La pregunta es, quieren dominar el mar Egeo, pero para eso tienen que acabar con la competencia. Por ese motivo se dará una guerra que es conocida con el nombre de ¿Guerra de qué? Se le va a conocer con el nombre de Guerra de Troya. Esa guerra, señores, solamente era conocida por leyendas, pero luego se convirtió en realidad gracias a que Enrique Schliemann, su principal estudioso, descubre la ciudad perdida de Troya. Encuentra una gran cantidad de ceniza que demostraría que lo narrado por el señor llamado ¿qué? Por Homero, en la llamada Odisea, ya en la última parte, pues en sí, comenta, ¿no? Que Ulises sale de la ciudad, ¿qué? De la ciudad incendiada de Troya. Eso simplemente, eso ha sido verificado por Schliemann. Schliemann, si bien es cierto, llegó a Troya, continuó sus estudios también en la isla de Creta y principalmente en Micenas, donde encontró que la actividad económica y política era la misma que tenían los minoicos. ¿Cuál, profe? La talasocracia, sistema basado en el control de colonias marítimas. Repito una vez más, talasocracia, sistema basado en el control de colonias marítimas. Pero algo que le sorprendió fue bastante, que cuando fue a Micenas encontró una gran estructura arquitectónica llamada la Portada de los Leones, una gran estructura, correcto, arquitectónica que daba ingreso a una ciudad. Otra cosa más que quiero mencionarles, muchachos, es que este señor llamado Schliemann encontraría también un tipo de escritura, el tipo de escritura llamado lineal A, lineal B. El tipo de escritura lineal B se relaciona mucho con el símbolo consonántico que tienen los fenicios. Es por ese motivo, señores, que podríamos decir inclusive que la escritura lineal B nos deja 22 símbolos consonánticos. De esta manera estaríamos hablando ya no de un lenguaje ideográfico o iconográfico, como lo tenía Egipto, como lo tenía Mesopotamia. Entonces, profe, si ya no es ideográfico y tampoco iconográfico, ¿qué tipo de figura es? Con ustedes quiero comentarles que ahora lo que ellos nos van a dejar pues son netamente ¿qué? Una escritura no te olvides, fonética, que se basa en el sonido, se escribe en base al sonido de ¿qué? De la palabra, utilizando consonantes, pero todavía no conociendo totalmente las vocales. De esta manera, estamos hablando de una cultura más desarrollada. Ya sabemos, repito una vez más, por qué motivo Micenas es llamado también el nuevo dueño del mundo Egeo, porque le ganó la guerra de Troya, ¿correcto? Le ganó la guerra a Troya. Finalmente, ¿qué pasó con este pueblo? Vivía en la zona peninsular y en la zona insular, ¿correcto? Creta, y también dominaba Micenas desde la zona peninsular. Pero ¿qué pasó con este pueblo? En el año 1800 a.C., aproximadamente, ellos fueron invadidos. ¿Por quién, profesor? Fueron invadidos justamente por los, y no te olvides, por favor, terminaron siendo invadidos nada menos y nada más que por los llamados dorios, jonios y eolios, los famosos pueblos indoeuropeos, los cuales dieron origen a una etapa oscura, ¿correcto? Lo llaman homérico por la razón de que Homero, después del periodo greco-micénico, es el hombre que narraría, ¿correcto? Y sus discípulos escribirían la Ilíada y la Odisea. ¿Pero por qué periodo oscuro? Porque es la etapa donde se van a ¿qué? Se está dando la llegada de nuevos pueblos extranjeros, que van a romper la cultura griega. A ver, hasta los dos primeros pueblos, tanto el periodo minoico como el micénico, hay una característica común que ellos nos han dejado. ¿Cuál es? La talasocracia, la actividad económica comercial. Pero con la llegada de estos invasores, esa llamada actividad comercial se va a reducir, porque ahora vamos a ver que ellos van a llegar con un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Van a llegar con el objetivo, y espero que todos ustedes no se olviden, con el objetivo de imponer un sistema basado probablemente en la guerra, caso espartano, basado en la parte intelectual, caso ateniense, y finalmente quiero comentarte algo, que tanto en Esparta y Atenas hay algo particular que se desarrolló, y ese fue el sistema de explotación de tierras. Como
¿Cómo es eso, profe? Voy a dejar de lado la actividad comercial en gran escala para pasar a una actividad más de carácter, ¿qué? Productivo autónomo. Por ese motivo, la importancia es que durante esta época, dorios y jonios, cuando se mezclan con los griegos, darán origen a las polis. ¿Por qué motivo a las polis? Polis significa ciudad-estado. Ciudad-estado, sí, una ciudad políticamente independiente. Ellos son los fundadores de Grecia. Todo esto, quiero que lo observes, todo esto es Grecia. Repito una vez más, todo esto es Grecia. Pero ¿cuál es el problema con esta Grecia, señores? Que ambos, escúchame bien acá, que ambos se van a ubicar en un territorio distinto. Ahora, si te das cuenta, la geografía, repito una vez más, la geografía de Grecia en sí contribuye. Profesor, ¿a qué contribuye la geografía de Grecia? A que se desarrollen de manera independiente. Por ejemplo, el Dorio invadió el Peloponeso, acá está, y está separado de la península ática por un puente, mira, por un puente de tierra. Por eso que en la península ática crece de manera distinta. Si bien es cierto, todo esto es Grecia, pero la geografía de Grecia contribuye a su desarrollo independiente. Por esa razón quiero contarte que se forman las famosas polis o ciudades-estado, ¿a cargo de qué? A cargo de los llamados oikos. ¿Qué es un oiko? Una familia. ¿Dónde se ubican ellos? En los Balcanes, ya que la zona de la isla era muy pequeña. ¿Y cuál era la economía que ellos desarrollaban? Una economía autárquica, que significa su propia producción, basada en agricultura y ganadería, a cargo también de las familias, ¿correcto? Ahora, ahí está lo que te decía. Esta es la portada de los leones. La portada de los leones, campeones, para todos ustedes, si nos damos cuenta, es una estructura de arquitectura, no lógicamente, pues en sí de la cultura, ¿qué? De la cultura griega, muy bien, del periodo micénico, que para muchos inclusive tiene una semejanza, ¿no? Con la llamada estructura arquitectónica que tienen los incas. Mira tú, sus piedras superpuestas unas sobre otras. Pero lo que destaca principalmente es esto, ¿no? La imagen escultórica que ellos nos han dejado. Pero, profe, antes que los incas en el Perú también están los chavín, por ejemplo, con un tipo de estructura parecida, ¿no? Y en vez de leones teníamos pumas, claro, porque es el animal felino de la zona de los Andes del Perú. Esta es la llamada portada de los leones del periodo micénico. La máscara funeraria de Agamenón, imagínate, ¿no? El hombre que inició la guerra de Troya. Y esta es la escritura lineal B, encontrada pues en sí con una especie pues de piedra, y ahí está este tipo de escritura que ellos van a desarrollar y posteriormente se va a hacer famoso, ya que esta escritura ya no es de forma vertical, sino de forma horizontal. Si la escritura lineal A tenía 323 símbolos, correcto, por eso que es difícil de interpretar, esta solo tenía 22 símbolos consonánticos. Por eso que la escritura lineal B sí ha sido interpretada. ¿Queda claro? Listo. Ahora, vemos una imagen, por ejemplo, de lo que fue la guerra de Troya, ¿según quién? Según Eratóstenes. Muy bien, pero ahora, cuando ya se crearon las llamadas polis, muy bien, donde, por ejemplo, los dorios dieron origen a Esparta, donde los jonios, descendientes de la diosa Atenea, y en honor a ella, dieron origen a Atenas, y finalmente el llamado pueblo de los eolios daría origen a Tebas, quiero contarte que ellos, todos ellos, pregunta, van a empezar a desarrollar un estilo particular de cultura en un periodo llamado el periodo arcaico. El periodo arcaico es la etapa de consolidación y desarrollo. Vamos a ver que en este periodo ya están en pleno crecimiento. Ya dejaron el roche de ser el invasor, de ser el extranjero, y ahora se sienten como tal, como griegos. En esta época se promueve una economía comercial e industrial correcto en cada una de las colonias. Listo. La sociedad ya se demuestra claro que es clasista, que hay clases sociales, un dominante y un dominado, y que es esclavista. Que las personas que pierden su libertad, pierden su derecho, no te olvides, y son llamados esclavos. En torno a la política, ya sabemos que durante esta época, ya las polis que ya existían como tal, ahora van a ser dirigidas por quién. Se va a establecer quién lo va a dirigir. Y lo normal eran las polis aristocráticas, las polis o ciudades que son gobernadas por quién, por la nobleza. Ahí está Atenas, Esparta, Tebas, Corinto y Macedonia. Ahora, ¿qué conflictos se dieron durante esta época para poder dominar toda esa parte que usted, profe, llamó Grecia, que es la península de los Balcanes? Las guerras de expansión, por ejemplo, en territorio de Bizancio, a las orillas del Mar Negro, en Tarento, Nápoles, Ampurias, Marsella y Síbaris. Nápoles es en Italia, eso fue de los espartanos para poder dominar lo que hoy en día llamamos lo que era llamado, la Magna Grecia. Ahora, ellos, todos los invasores,
que dominaron justamente este territorio, lo hicieron ¿de qué manera, muchachos? Lo hicieron de una manera particular, ¿no? ¿Y cuál es esa manera particular que ellos lo hicieron? Quiero comentarte que durante esta época, estimado y querido alumno, ellos, si bien es cierto, fueron polis, ciudades-estado que tenían un desarrollo independiente, solo tenían algo en común en su vida. Solo había algo que lograba unir a todo este pueblo. Y ese algo, ¿qué cosa es, muchachos? Para que ustedes no se olviden, para que ustedes no se confundan, espero que por favor quede claro esto, ¿no? Lo único que a ellos los unía era nada menos y nada más que la religión. Correcto, Saulo, muy bien. Solo la religión los unía. Y bueno, si hablamos de la religión, el dios más importante de ellos es Zeus, es su papi, su Miki, su rey. ¿Sabías tú que en honor a Zeus se desarrollaba justamente pues una actividad particular de este pueblo? ¿Y cuál es esa actividad particular de este pueblo? La actividad particular terminaría siendo pues en realidad, y espero que no se olviden, los Juegos Olímpicos. Por ese motivo, los Juegos Olímpicos es una actividad que se da en honor al dios Zeus, ¿correcto? Donde las familias griegas se reúnen para poder observar, para poder alegrarse y ver las actividades en sí que ellos desarrollaban en honor a esta fiesta de Zeus. Su religión era dirigida por el gran sacerdote, no te olvides, y adivino llamado el oráculo de Delfos. Solimar me pregunta, aún estando en guerra, profe, a ver, Solimar, si hablamos de la religión, estando en guerra muchas veces también se tenía que respetar. Correcto, solo se daban casos extremos, como por ejemplo la época de las guerras médicas. Ahí ya tenías que dejar de lado. Pero ahora, la única forma de que tú dejes de participar en una guerra es en tiempos de ¿qué? De cosecha. Porque lógicamente no vas a ir a una guerra sin comer y tampoco vas a dejar a todo un pueblo sin trabajar. Por eso que o bien un grupo va a la guerra y el otro se queda trabajando, y bien, después de que terminaron de trabajar, el otro grupo va ¿a qué? A la guerra, y el otro que estuvo en la guerra viene a Grecia y termina el trabajo. Por ese motivo, este tipo de actividades son en realidad organizadas, Olimar. Correcto, no es que vayan todititos y de frente se van pues a la boca del lobo, no. Ellos están bien organizados. Ahora, este es el llamado periodo arcaico. El periodo clásico. ¿Por qué motivo es importante, señores, para todos ustedes? Porque ya se formaron las polis, ya tienen un sistema político estable. Ahora lo que viene es en sí su expansión. El periodo clásico es la etapa de consolidación en base a lo económico, en base a lo cultural. Resulta que es la etapa de apogeo económico porque van a ganar una guerra importante en su historia, las guerras médicas. Por eso que en el periodo clásico encontramos las guerras médicas, griegos contra persas, ganando y dominando el mar Egeo y Asia Menor. A nivel militar, son considerados el mejor ejército, y a nivel cultural, recuerda que gracias a las guerras médicas, Atenas se hizo, pues, vamos a decir de esta manera, ¿no? Se hizo o se convirtió en la polis más importante de Grecia. Al convertirse en la poli más importante de Grecia, ¿qué es lo que termina pasando? Este termina creciendo, y al crecer, correcto, y espero que todos ustedes no se olviden, ¿qué es lo que se termina desarrollando? En la historia nos contarán, correcto, en la historia nos contarán que ellos, como empiezan a vender más y a ganar más, ese dinero que acaba de ingresar a su cajita, muy bien, adivina qué van a hacer, lo van a invertir en cultura. Que recordemos que los atenienses son descendientes de la diosa Atenea, diosa de la sabiduría. Eso, hijo, correcto, que va a permitir un alto desarrollo cultural. ¿Y eso con qué nombre se le va a conocer o cómo se le va a llamar? Con ustedes, acuérdense en sí, se le conoce o se le llama como, ¿se acuerdan? Vamos, vamos muchachos, yo sé que ustedes pueden. ¿Cómo se le va a conocer? ¿Cómo se le va a llamar? Se le va a conocer, se le va a llamar con el nombre de ¿qué? A siglo de Pericles. ¿Sí se acuerdan del siglo de Pericles? Buena, Marquito Yikawa, correcto, Danielito, ahora sí. Estamos hablando del siglo de Pericles, que es la etapa, pues en sí, donde vamos a hablar del apogeo cultural, pero eso será para la próxima semana, cuando ya hablemos de manera que particular de la etapa de guerras y las consecuencias de las guerras. Ahora, vamos a conocer a Atenas, correcto. Hablemos primero de Atenas. Es un pueblo que se ubica en la península Ática, a las orillas del río Cefiso. Repito una vez más, Atenas se ha ubicado en la península Ática, a las orillas del río Cefiso, a las orillas también del mar Egeo.
Acuérdense en realidad que entre Esparta y Atenas, el mejor ubicado a nivel territorial, con cercanía al mar, es Atenas. Pero, profe, Esparta también tiene mar, sí, pero un mar un poco comercial. El que está más cerca al mar comercial es Atenas, el mar Egeo. Por ese motivo, el puerto comercial más importante de toda Grecia está en Atenas. ¿Cómo se le llama? Apunta, por favor. A ese puerto comercial se le conoce con el nombre de Pireo. Repito una vez más, Puerto del Pireo. Todo rapidísimo. ¿Cómo se llama? Puerto del Pireo. Cuando se habla de esta cultura, los atenienses tienen un origen cultural. ¿Se relaciona con qué pueblo? Se relaciona con el pueblo de los jonios. Ahora, si los jonios dieron origen, repito una vez más, los jonios dieron origen a Atenas, correcto, por favor todos, sin excepción. Si los jonios dieron origen al pueblo de Atenas, quiero comentarles a todos ustedes, pregunta para mis alumnos, señores, ¿cómo se llamó, según la mitología griega, la diosa que dio origen a Atenas? A ver, pero hace rato lo venimos comentando. Buena Marco, muy bien Ruth. Ahora sí, mi grupo en general, Nadine, Solimar y Marcelo, es nada menos y nada más que Atenea. Por tal motivo, hablamos de un origen cultural, que son los jonios, y un origen mitológico, que es la diosa Atenea. Muy bien, muchachos, los felicito por eso. Ahora, los jonios, como invasor, ¿qué hicieron? Conquistaron una tierra. ¿Qué hicieron con la gente que vivía antiguamente en esa tierra? Los derrotaron y los esclavizaron. De esta manera, vamos a ver que ellos, los llamados, ¿qué? Los llamados conquistadores, son los amos y señores de la agricultura y ganadería. Son los más beneficiados. Una cosa es quién trabaja y otra cosa es el beneficiado. El beneficiado es la nobleza, como todos ustedes me dijeron. Su economía inicial fue la agricultura y ganadería. Pero ahora, aquellos que no tenían tierras, que no son parte de la nobleza y por ende no tienen derechos, como por ejemplo tener esclavos y tierras, ¿qué pasaba con ellos? Ellos eran libres, pero bajo una condición: pagar impuestos. Pagar impuestos significaba pues buscar la manera de poder hacerlo. Y por eso, aprovechando pues su habilidad en la artesanía, llámese el trabajo en piedra, el trabajo en madera, en cerámica, ellos empezaron a vender sus productos o a intercambiarlos y a hacerse grandes. Y es así que aprovechando también su ruta, su cercanía al mar más importante, que es el Egeo, es que desarrollaron una actividad que es el comercio marítimo. Si comparamos Esparta y Atenas, la principal, el pueblo entre los dos que más se dedicó al comercio es Atenas. Por eso que el comercio lo hizo grande, tanto así que lo llevó a enfrentar una guerra, como viene a ser la guerra contra los persas, llamada guerras médicas. Entonces, profe, vemos a un pueblo que en lo económico es más conocido por su actividad. ¿De qué tipo? Por su actividad comercial. Pero eso no quiere decir que no desarrolla agricultura y ganadería, porque esa actividad lo desarrolla ¿quién? Lo desarrolla. Si hablamos de agricultura y hablamos de ganadería, esa actividad lo termina desarrollando nada menos y nada más que ¿quién, muchachos? Lo termina desarrollando nada menos y nada más que los llamados, ¿qué, muchachos? Que los llamados, pues en sí, nobles. Y el comercio lo desarrolla, pues, gente del pueblo. Ahora, la llamada actividad económica de Atenas establecía, según sus leyes, la ley de la esclavitud por deudas. Persona que no paga deudas termina convirtiéndose en esclavo. Entonces, si yo, por ejemplo, vamos a decir así, ¿no? Soy el amo y señor de Marquito Iikawa. Marquito, hijo, no pagaste tu deuda, lo siento, tú sabes, las leyes son las leyes, hay que cumplir las leyes, tienes que convertirte en mi esclavo y te vuelvo esclavo. ¿Correcto? Tú no eres un esclavo del Estado, tú eres un esclavo particular. Por ese motivo, a diferencia de otros pueblos, la esclavitud en Atenas era una esclavitud particularizada, donde cada dueño de esclavos se ocupaba de evitar cualquier rebelión de esclavos y se ocupaba de dominarlo. Muy bien, ahora, ¿qué cosa hicieron los atenienses? Fundaron talleres, ahí destacan los ergasterios y las famosas clerurquias, que son pequeñas colonias. La educación ateniense tiene algo particular para todos ustedes. Hay que recordar que la educación de Atenas es una educación integral. ¿Qué significa que la educación sea integral? Una educación basada en lo físico y lo mental. O sea, buscan tener un cuerpo perfecto, pero para eso también estar preparados para una guerra, porque en cualquier momento te pueden invadir y quitar todos los privilegios que tienes. Entonces, como tú no quieres perder esos privilegios, tienes que estar preparado para una guerra. Pero hay un detalle. Atenas es descendiente de Atenea, la diosa de la sabiduría. Por lógica, ¿qué tiene que desarrollar? ¿Una educación física, militar o una educación intelectual? Te hice una pregunta, ¿física, militar o intelectual?
A ver, la pregunta. ¿Quién me dice? Buena, Ruth. Y se habló, es claro, ¿no? Profe, los dos, correcto. Pero entonces, escúchame acá, hay algo importante. Muy bien, Solimar, correcto, hijita. Quiero comentarles a todos ustedes. Si bien es cierto, hablamos de una educación física mental, donde lo físico es para estar preparados para una guerra y tener un cuerpo perfecto, acá en Atenas, ellos no buscaban, pues, a ver, ser chicos, esto es guerra. Porque acá la belleza no se observa solo en la parte corporal. Bello, guapo, churro, así como tu profe, correcto. ¿Dónde lo vas a ver? En el hombre intelectual. Aquel que tenga mayor conocimiento es para ellos, correcto, para el ateniense, correcto, el hombre pues en sí perfecto. Si no tienes conocimientos, puedes tener un buen cuerpo, físicamente eres mejor, pero simplemente no serás considerado pues una persona importante. Ahora repito, ¿entiendes por qué motivo, amigo? Es que en Atenas muchas veces se decía, y eso lo puedes ver en obras como La República de Platón, decían que los militares no tenían por qué gobernar, porque su protagonismo solamente era físico, no era mental. Ah, por eso decían ellos que los filósofos deben gobernar. Por eso quiero contarte que la educación de Atenas era física y mental, pero destacaba como mayor actividad justamente la actividad mental, la actividad que solamente, escúchame bien, te ayuda a razonar y a pensar. Ahora quiero contarte que esta educación se impartía a todos los atenienses, a todos los hombres de la nobleza. Profe, hombres, y eso quiere decir que varones, y bueno, creo que el término correcto sería varones, y la mujer, así seas de la nobleza, tú no recibías educación, hija. ¿Y por qué motivo no recibías una educación como tal? Porque recuerda que el objetivo de la mujer solamente es procrear y la atención al marido. Ahora, es por ese motivo que ellos destacaron en filosofía, destacaron en literatura, en arquitectura, en historia, en ciencias. ¡Wow! Eso es todo lo que ellos destacaron. Quiero comentarte ya para finalizar con el tema de Atenas, dos cosas importantes. Acá en Atenas, la educación ha contribuido a algo. Si bien es cierto, los nobles dieron en sí, fueron los privilegiados con recibir educación, ¿sabías que un grupo de nobles, correcto, que no tenía protagonismo político, muy bien, ¿qué hicieron? Empezaron a vender su educación. Pero, profe, ¿quién le va a comprar educación a un noble? Si usted me quiere decir que otro noble va a pagar por educación, estaría equivocado, porque usted hace un rato acaba de decir que todo noble, ya por ser descendiente de los jonios, por ser noble nada más, ya por derecho recibe educación. Efectivamente, por derecho recibe educación, pero hay un pequeño y hermoso detalle que tengo que comentarles a todos ustedes, amigos, estimados alumnos, futuros cachimbos. Todos ustedes tienen que entender algo. Si bien es cierto, acá hay un punto importante. Ellos no están vendiendo educación a los llamados, ¿qué? A los nobles, sino a aquel que pueda pagar su educación. Y en este caso, ¿quién es? Ah, buen punto. Viene a ser pues en sí el comerciante. El comerciante es parte del pueblo. No tiene pues acceso a educación, pero sí tiene el dinero para poder pagarlo. Por ese motivo vamos a ver a dos clases cultas, comerciantes y nobles. Y por esa razón, como son comerciantes y nobles, ahí se viene un punto pues en sí que nosotros debemos llegar a concluir. La educación intelectual permite el desarrollo de la razón y el conocimiento. Entonces, muchachos, para todos ustedes, repito, para todos ustedes, ¿qué es lo que termina pasando? Si vamos a ver a una persona gobernando, acá esa persona, si no gobierna bien, lo van a sacar del poder, porque la gente piensa y razona, y por ende, si ve correcto que esa persona no cumple con su función, entonces termina siendo sacada del poder. Ahora entiendes por qué políticamente Atenas nunca fue estático, por qué la política ateniense estuvo en constante cambio y movimiento. Por ejemplo, los que han estudiado, ya vienen estudiando, se acordarán pues en realidad que los griegos, muy bien en Atenas principalmente, van a pasar por una etapa política evolutiva. En el pasado fue monarquía, luego fue aristocracia. Cuando la aristocracia, la nobleza gobernó, no le gustó su gobierno,
gobierno a los llamados comerciantes ricos y por eso establecieron la timocracia. Pero cuando los timócratas, comerciantes ricos, quisieron apoderarse y quedarse netamente todos ellos en el poder, la llamada aristocracia no lo va a permitir y por eso golpe de Estado y crearon la tiranía. Pero la tiranía fue muy radical y por ese motivo los comerciantes volvieron de nuevo, ¿qué? Con la unión del pueblo a llegar al poder a través de la democracia. Ah, profe, entonces, en realidad, una consecuencia de la educación intelectual de Atenas, de esa educación cosmopolita que abre tu mente, es que va a producir cambios políticos. Sí, en Atenas, señores, la política va a estar en constante cambio debido a la educación que ha recibido su población. ¿Quedó claro hasta acá, muchachos? Entonces, eso es en torno a Atenas. Muy bien, claro, fueron los sofistas los que empezaron a lucrar con la llamada educación. Ahora Solimar me pregunta algo. Gracias, Pierito, por tu participación. Me dice, una duda, profe, si en Atenas es muy grande el machismo, ¿por qué motivo tienen de Dios a una mujer que en este caso es Atenea? Muy buena pregunta. Recuerda que los dioses, hijo, los dioses, muy bien, si bien es cierto, hay mujeres y hay varones, pero hay un detalle importante. No se trata, pues, en realidad en sí de los, los dioses son dioses, como dice, pues, hija, sino que hay un detalle importantísimo que todos no debemos de olvidarnos. Es una sociedad machista, pero pone a cada grupo en su lugar. Porque tú te imaginas que una mujer tenga participación política. Las mujeres, hijo, las mujeres, inclusive para muchos griegos atenienses, no tenían una condición, pues en realidad, suprema, ¿no? Era ni puedas tener como Dios, inclusive Afrodita, etcétera. Los dioses son dioses nada más, solamente son símbolos de algo, pero no representan, repito una vez más, no representa el hecho de que una mujer, correcto, sea diosa y más de la sabiduría, no significa que toda mujer va a terminar siendo, pues en realidad, ¿qué cosa? Va a terminar siendo, vamos a decir de esta manera, ¿no? También siendo, pues, parte de la política, ¿no? Porque si no diríamos, su profe, si la diosa Atenea es la diosa de la sabiduría, las mujeres deberían ser las que gobiernen, ya que no decían que los inteligentes tienen que gobernar, así era la situación, sino que como quien dice, ponen en su lugar a cada uno en sí que ellos consideran debe estar en un punto. Muy bien, pregunta Solimar, me dejo entender entonces. A ver, vamos a poner otro ejemplo. Hay un dios que representa a quién, a los comerciantes, que es Hermes. Me dejó entender, protector de los comerciantes y todo lo demás. Pero eso no quiere decir que porque los comerciantes llegaron al poder, hija, vamos a decir que van a cambiar de dios más importante, ¿no? A ver, yo comerciante tengo como dios protector a Hermes. Entonces, Juan, si yo llego al poder, vamos a decir acá, ¿no? Voy a superponer a Hermes sobre tal dios. Ejemplo, sobre Zeus. Yo no puedo hacer eso. Entonces, en el caso de los dioses no podemos comparar tanto el aspecto político, el aspecto económico y el aspecto social. ¿Listo? Muy bien, Solimar. Gracias, hija. Ahora, vamos con la sociedad. ¿Cómo es la sociedad, muchachos? La sociedad es clasista. Arriba están todos los que son netamente griegos. Los que poseen derechos son los que están en el celestito. ¿Quiénes son? Aquellos que son ciudadanos nacidos en Grecia. Ahí están los eupátridas. Punta al costado, son la nobleza. Eupátridas son la nobleza. Están los llamados demiurgos, que son los comerciantes nacidos en Grecia. Repito una vez más, comerciantes nacidos en Grecia, llamados demiurgos. ¿El demiurgo quién es? El comerciante nacido en Grecia. Profe, ¿y el tete quién es? Es el llamado campesino nacido en Grecia. Todos ellos tienen rango de ciudadanos y por ende tienen ciertos derechos. Todos son libres, pero lógicamente la diferencia está en que el eupátrida es el que es el libre con privilegios. No paga impuestos y al contrario, cobra los impuestos. Pero el comerciante y el tete, el demiurgo y el tete, sí tienen que pagar impuestos porque son personas libres pero sin beneficios, ¿correcto? Ahora, los que sí no tienen absolutamente nada son los extranjeros, que son libres a cambio de pagar impuestos. Muchos de ellos venían, por ejemplo, también para vender productos. Allá en Atenas, a los llamados extranjeros se les llama metecos. Y finalmente, destacan los doulios, las personas que se han convertido en esclavos. ¿Cómo son convertidos en esclavos? Por deudas. No pagaban su deuda, entonces terminaban convirtiéndose en ¿qué? En esclavos. Pregunta hasta acá. ¿Alguna duda? Pregunta, ¿me dejo entender hasta acá? Chicos, muchachos, niños de la Academia Mega, ¿me dejo entender hasta acá? Muy bien, campeones. Listo, Ruth. Gracias, Daniel. Gracias, Israel, Marcelo, Marquito y Daniel. Correcto, muchachos. Gracias, gracias, gracias. Ahora sí, continuamos. Entonces, todos ellos, repito una vez más, ¿qué cosas son, muchachos? Todos, sin excepción. Muy bien, correcto. Ya.
Saulo dice, yo pensaba que los metecos eran los comerciantes. ¿Había algún tipo de moneda o hacían trueque? No, hijo. Ya desde de la época, pues en sí, de los llamados que, de los conocidos con el nombre, pues en sí, de minoicos, de los llamados micénicos, ya había un tipo de moneda, hijo. ¿Correcto, Piero? Ya había un tipo de moneda. Ahora Saulo me dice, profe, yo pensaba que los metecos eran los comerciantes y los tetes. No, los comerciantes, correcto, son los llamados ciudadanos de allá, pues en sí, de Atenas. Ahora, como los metecos también son comerciantes, pero la diferencia está en que ellos son extranjeros, personas que llegaron después y a cambio de no ser esclavos pagaron por su libertad, es que muchas veces se les pone pues en clases, ¿no? Por ejemplo, en clase presencial, para no confundirnos y también para ahorrar espacio, decimos ya, ellos son los llamados comerciantes, son las personas libres, ya, muy bien. Ahora, y de ahí marcábamos la diferencia, ¿no? Unos son ricos y otros son pobres. Los ricos son los comerciantes llamados demiurgos y los pobres son los llamados campesinos conocidos con el nombre de tetes. ¿Quedó claro hasta acá? Ahora sí, Saulo. Saulo, pregunta. Listo. Ah, claro, hijo, ya sabes. Toda persona que tenga dudas, justamente yo estoy acá para poder resolver esas dudas. ¿Correcto? Listo. Ahora, ya, profe, y ya me mostró esa pirámide social. Ya, ahora te voy a mostrar una imagen clara, ya con imagen. Veamos acá la cabeza. Los que son ciudadanos son los nacidos en Grecia, en Atenas principalmente, los eupátridas, por ejemplo, y ahí están los llamados comerciantes y también los campesinos llamados tetes. Muchos de ellos, cuando había guerra, se convertían en soldados. Ahí están los ciudadanos. A una mujer no se le consideraba ciudadana. ¿Por qué? Porque no poseía derechos. ¿Qué tipo de derechos, muchachos? Por ejemplo, no poseía el derecho político y participación en la educación. Algunas podían recibir una educación hasta cierto punto, pero no van a ser, pues, en realidad privilegiadas con cargos políticos. Los esclavos eran todas las personas que perdían su libertad y perdían, pues, lógicamente sus derechos, por eso no son ciudadanos. Y los extranjeros eran libres, pero con la condición de pagar impuestos. Algunos, como este comerciante, por ejemplo, podía ser libre, y otros ya llegaban para ser servidores de quién, de la nobleza. Por eso no ciudadanos y ciudadanos. ¿Qué diferencia hay entre un no ciudadano y un ciudadano? Que el ciudadano tiene derechos, ¿correcto? Y beneficios. En cambio, el que no es ciudadano simplemente es como que vive, pero sin tener participación activa, quizá en lo político y en lo económico. Ahora, causa de la educación, te dije que es la evolución política. La política ateniense nunca fue estática, sino que estuvo en constante cambio y en constante movimiento. Por esa razón, futuro cachimbo, vemos en realidad que inicialmente eran una monarquía. Mono, uno, arquía, rey. Gobierno de un rey. Consiste en el que, muchachos, en el que un monarca gobierna y unifica las tribus. Cuando llegaron inicialmente los atenienses, llegaron en forma de tribus y ellos al llegar, lógicamente, ¿qué hicieron? Establecieron un sistema de gobierno, el sistema de gobierno monarcal, que tuvo como primer rey, ahí está, te presento, él es Teseo. Teseo es el primer rey de ¿quién? De Atenas. Él, señores, gobernó bajo un sistema político hereditario. ¿Qué significa hereditario, profesor? Significa que cuando él muera le deja el poder a su hijo muere, le deja el poder a su llamado sucesor, y así de manera consecutiva. Pregunta, tú, alumno mega, acuérdate, mega alumno, futuro cachimbo, acuérdate, hijo. Yo te pregunto algo. ¿En qué afecta ese sistema político hereditario a la sociedad noble de Atenas? A ver, es una pregunta simple, ¿eh? ¿En qué afecta ese sistema hereditario a la sociedad noble de Atenas? Ajá, mira, ya me está respondiendo. En sus intereses por gobernar, profesor, me dice Saulo. ¿Ustedes qué dicen? A ver, por ahí Marcelo, por ahí Marquito, ¿qué dice Piero? Daniel, ¿qué dice Nadine, Amy? A ver, ¿alguien por ahí? Pero está recontra fácil, ¿eh? ¿Sabes en qué afecta? Ah, claro, muy bien. Que solo algunos van a poder llegar, pero no todos. Muy bien, Marco, correcto. Por ese motivo, como dice Marcelo, va a provocar ¿qué cosa, profesor? Y ahí está Ruth Cusihuamán también participando. Muy bien, hija. Cuando nos dicen ellos, ¿no? Que va a haber una pugna incipiente por el poder entre los nobles. Y efectivamente, gracias, Marcelo, gracias a mi grupo cuando me responde de esa forma correcta. Y es que resulta
resulta, hijo, que cuando vas, si tú ves, los nobles al recibir educación de carácter racional, ellos piensan, ellos razonan y dicen, un ratito, aquí hay una situación que no me convence. ¿Por qué motivo él es el único que va a gobernar y mi familia, que también es descendiente de los jonios, es noble, no va a gobernar? Señores, ¿cuántos somos nobles? Todos, acá yo. Muy bien, todos levantan la mano, pero solamente uno gobierna. Por ese motivo dice, ¿están de acuerdo que solo una persona gobierne? ¿Es correcto? ¿Es honesto eso? Y ahí viene la controversia. No, tiene razón, no. Por ese motivo pregunta, ¿qué terminaron haciendo? ¿Qué terminó pasando? Un grupo de nobles dirigidos por un tipo llamado Dracón se juntó y eliminaron la llamada monarquía. A través de un levantamiento, ellos eliminaron la monarquía y establecieron la aristocracia. ¿En qué consiste la aristocracia? En el llamado dominio de la llamada nobleza terrateniente. Los terratenientes dirigidos por Dracón, los grandes conquistadores, descendientes de los llamados jonios, ahora son los amos y señores del poder político. La aristocracia de Dracón necesitaba de leyes severas para poder evitar cualquier levantamiento. Y es por ese motivo que para poder eliminar legalmente la monarquía va a crear un código de ley que es en toda Europa, en Grecia principalmente, el primero en su historia. Por eso que es el primer código de ley escrito en Occidente, llamado el código, apunta, draconiano. No te olvides, correcto, ahí está Saulo cuando dice duras lex, correcto, el código draconiano, el código de leyes duras o severas. Cuando tú dices duras lex, hijo, lex es ley. Duras, correcto, vamos a decir drásticas, leyes drásticas, el código draconiano, aquel código de leyes severas, de leyes radicales, como por ejemplo, ¿qué cosa establecía el código severo de Dracón? Este código severo, y gracias a Andrea Chequere, justamente es el llamado código que establece leyes radicales como la ley de la esclavitud por deudas. Para todo aquel que no paga su deuda, simplemente se vuelve esclavo. Severo, la ley que eliminó también la monarquía y en su lugar crea un cargo, el cargo de arconte. Arconte ahora va a ser llamado así al gobernador de Atenas. ¿Pero cuántos, profe? ¿Uno solo? No. Este gobernador, correcto, comparte el poder. ¿Cuántos van a ser ahora? Con todos ustedes. Cuando hablamos del arconte, acá estamos hablando nada menos y nada más que de 9 arcontes. O sea, profe, él establece un gobierno de 9 arcontes. Los arcontes son una especie de reyes, repito una vez más, que se encargan de la administración política de toda Atenas. Pero el haber establecido la ley de la esclavitud por deudas y otras leyes severas que afectan a la gente del pueblo, al comerciante, al desposeído, para ser más exacto, motivó a que el comerciante, que ya también recibía educación, una educación racional, decida levantarse y eliminar la aristocracia. Y eso pasó, porque fueron los llamados comerciantes enriquecidos, dirigidos por este político extraordinario, como fue llamado Solón, quienes eliminaron la aristocracia y establecieron la timocracia. Si aristocracia significa gobierno de las terratenientes o gobierno de la nobleza, timocracia significa gobierno de los ricos comerciantes o dominio de los enriquecidos, que ahora ya no van a ser liderados por Dracón, sino por Solón. Solón elimina la ley de la esclavitud por deudas. Le dice al campesino, apóyame en esta rebelión. Si tú me apoyas, yo evito que tú llegues a la cárcel. Y establecieron, pues, eliminar la ley de la esclavitud por deudas. Por otro lado, estos 9, correcto, arcontes, que son los nuevos gobernadores, muy bien, arcontes ahora van a tener una competencia. Solón va a establecer la competencia del poder ejecutivo y va a crear el poder legislativo, la institución encargada de la elaboración de leyes, que comúnmente se le llama Senado. En pueblos como Roma, por ejemplo, y otras culturas se le llamaba Senado. Ellos, ¿cómo lo van a llamar? ¿Se acuerdan de casualidad? Ellos con Solón van a establecer a 300, imagínate, 300 que 300 personas que tienen una edad, pues en realidad alta, porque dicen que si son ancianos, con mayor razón tienen experiencia. A ese Senado se le conoce con el nombre de ¿qué? Muy bien, Marquito, se le llama bule.
Correcto, muy bien, campeón. Se le llama bule. La bule viene a ser justamente, pues en sí, vamos a decir, el Congreso de la democracia. Ellos crearon leyes, como por ejemplo la ley de los censos. Estableció el primer censo de Atenas, con el cual supo cuánta población tenía Atenas. No contento con saber solo cuánta población tenía Atenas, también buscó algo más. ¿Qué cosa buscó el estimado amigo Solón? En la historia nos contarán que nuestro amigo llamado Solón, por favor no te olvides, ya, muchachón, rapidísimo, que el amigo llamado Solón, ¿qué cosa hizo? Bien, nos cuentan en la historia que Solón organizó el primer censo y al saber cuánto ganaba cada familia, él los va a clasificar en qué, en clases sociales. Los más ricos en la parte alta y los más pobres en la parte baja. Nos dicen pues en realidad que según ese censo, ellos establecieron que las votaciones o la elección política de una persona se va a dar de acuerdo a sus ingresos económicos. En pocas palabras, los únicos que van a tener poder de elegir a su futuro representante político, porque son ricos, son los llamados comerciantes enriquecidos. Yo te hago una pregunta, ¿estás atentando políticamente contra el poder y la dominación de quién? Vamos, ahí te hago la pregunta. Si ya te acabo de decir que con la timocracia los ricos comerciantes querían ser los únicos que querían gobernar, ahora te hago la pregunta, una vez más, ¿a quién iban a afectar políticamente? Y con eso iban a impedir, en pocas palabras, su acceso al poder. Muy bien, claro. ¿Por qué motivo no hablo del campesino? Porque ese no tiene ni siquiera idea de lo que es la política. Ese está más preocupado en trabajar para darle de comer a su familia. Es a la nobleza, porque son los dos, los únicos protagonistas, que quieren una y otra vez tener el poder para satisfacer su necesidad correcta de clase. Entonces, cuando la nobleza, gracias Saulo, gracias Daniel, no tenía, pues en sí se veía afectada por el gobierno timocrático de los ricos comerciantes, es ahí donde le piden apoyo al campesino. Campesino, vemos que tu amigo, el comerciante, te ha traicionado. Yo te prometo algo, si tú me apoyas, yo te doy qué cosa. Así le dice, ¿ah? Yo te voy a dar a ti, amigo, así, ¿ah? Yo te voy a dar a ti tierra. Le dice así. Tierras. Ah, ¿de verdad? Sí, le estaba prometiendo una reforma agraria. ¿Qué hicieron los campesinos? No tienen tierras y lo que más quieren es tener tierras porque ellos viven justamente del trabajo en la tierra. Por ese motivo, los campesinos apoyaron a los nobles, se levantaron en contra de los timócratas y establecieron un gobierno golpista llamado tiranía, liderado por Pisístrato, ¿correcto? O Pisístrato, muy bien. Quiero comentarte que ellos establecieron un gobierno autoritario y demagógico. Autoritario porque era radical. Demagógico, falsas promesas, como hacen todos los políticos actuales. Demagogia es eso, prometer, prometer y no cumplir. Entonces, tu futuro cachimbo, estimado alumno de la Academia Mega, como todos ustedes se pueden percatar, como todos ustedes pueden observar, muy bien, quiero comentarles a todos ustedes, futuros cachimbos, estimados alumnos, que cuando hablamos acerca de quién, cuando hablamos acerca de esta cultura, muy bien, la tiranía en sí llegó al poder, eliminó, como quien dice, el gobierno comerciante enriquecido y facilitó las cosas a la nobleza. La nobleza está feliz porque ha vuelto a gobernar. La historia cuenta que Pisístrato cumplió su palabra, le dio tierras a los campesinos a través de una reforma agraria. Apunta si deseas. Pero ¿cuál fue el problema? Ya, la reforma agraria se aplicó. El problema fue que Pisístrato murió y al morir llegaron sus dos hijos, Hipias e Hiparco. Hipias e Hiparco, correcto, vamos a apuntar acá, Hipias. Ajá, Hipias. E Hiparco. Hiparco, muy bien. Estos dos eran pues unos locos, porque eran unos reverendos malditos, ya que lo primero que hicieron como autoritarios fue eliminar el poder de la tierra para los campesinos. Le quitó la tierra que su padre le había dado, pues en realidad, ¿a quién? Que le había dado a los campesinos. ¿Qué profe de verdad hizo eso? Sí, hizo eso, señores. Nos cuenta pues la historia
él lo terminó pues en sí quitando y simplemente le subió los impuestos. A los comerciantes ni hablar, porque quería volverlos pobres. Por ese motivo, el gobierno de Hipias e Hiparco, ¿a quién beneficiaba? Solo beneficiaba a la nobleza. Un gobierno autoritario que está yéndose en contra no solamente de quién, de los comerciantes, sino también de los campesinos. Entonces era el momento de establecer un gobierno que sea beneficioso para todos. Y es acá donde vuelve el protagonismo de los comerciantes, los cuales conversan con los llamados campesinos y le dicen, ¿saben qué? Nosotros los traicionamos a ustedes desde un principio. Sabemos que no confían en nosotros por lo que pasó anteriormente, pero ahora quiero que tengas mi palabra. Toma mi palabra, que nosotros vamos a gobernar en conjunto. Si ustedes eligen a alguien, esa persona tiene que luchar también por ustedes. Por ese motivo, el gobierno tiene que ser igual. En un principio se iba a llamar isocracia, gobierno de los iguales. Pero ahí alguien dijo, no somos iguales. Cada quien tiene una clase distinta, una formación distinta, una actividad distinta. Entonces, hagamos un gobierno para todos. Ese gobierno que va a ser elegido por el pueblo, en favor del pueblo y gobernando para el pueblo, se le llama democracia. Fueron los demócratas dirigidos por Clístenes, un comerciante, quien va a liderar a campesinos y a todo aquel que estaba en contra de la tiranía. Fue así que pagaron a los llamados espartanos. ¿Para qué? Para que puedan derrotar a los tiranos y así Hipias e Hiparco ser asesinados. Hipias escapó, Hiparco fue asesinado. La historia nos cuenta que al escapar, que dejó el poder pues en manos de los comerciantes y así se estableció la llamada democracia. Repito una vez más, ¿qué significa democracia? Gobierno del pueblo. Clístenes se convierte en el padre de la democracia. En ese sentido, Clístenes lo primero que hace, señores, es que la bulé no puede estar conformado por 300 y aumenta ¿a cuánto? A 4, a 400 en sí la bulé. ¿Para qué, profe? Para tener mayor participación política. Por otro lado, la política de Atenas no puede estar pues en manos solo de ¿qué? De 9 personas. Por eso que para mejorar el sistema administrativo correcto de las tribus es que este señor lo divide en ¿cuánto? En 10, no te olvides, en 10. En 10 tribus que cada una de ellas tiene 3 demos. Entonces, cada demo necesitaba de un gobernador y crea por ese motivo un cargo, el cargo de estra. No te olvides, estratega. ¿Quién gobernará una tribu? Lo va a gobernar un estratega que en tiempos de paz enseña a pelear a su pueblo y en tiempos de guerra lo dirige. O sea, es un político y un guerrero. ¿Para qué sirvió, profesor? Disculpe la pregunta. ¿Para qué sirvió la división política en tribus de Atenas? Para poder mejorar ¿en qué? En el aspecto militar, porque en el futuro lo que van a buscar es, primero, evitar la llegada de un nuevo tirano y dos, no solamente evitar la llegada de un tirano, sino también en el futuro expandirse para poder controlar una mayor cantidad de colonias, comerciales. ¿Queda claro, por favor? Repito una vez más, espero que no se olviden, ¿sí? Listo, señores. Ese es en torno a qué, muchachos, repito una vez más, eso es en torno, pues, en sí, a lo que viene a ser la democracia. Finalmente, profe, y si habían seguidores de la tiranía, se aplicó a punta el ostracismo. ¿En qué consiste el ostracismo, futuros cachimbos? Ustedes lo saben, rápido, quiero que me digan. ¿En qué consiste el ostracismo? Apunta. Correcto, Saulo Daniel, es el destierro de todo tirano. ¿Por cuánto tiempo? Por 10 años. Repito una vez más, destierro de todo tirano por 10 años. Todo tirano será expulsado por 10 años. Listo, cambiamos, muchachos. Entonces, como ustedes se han podido dar cuenta, la democracia ha triunfado. Y de esta manera, amiguito, ¿qué es lo que termina pasando? La política en una democracia no podía estar centralizada y se da una en sí división política. Se establecen instituciones políticas al servicio de la población para una mejor administración, como por ejemplo el cargo de arconte, hijo, representado por 9. Son como una especie. No, a ver, en esta época no existe de poder ejecutivo, legislativo y judicial. Lo utilizo nada más para poder diferenciar. Pero repito una vez más, no existe. El poder ejecutivo es el poder del gobierno, el gobierno central que cumple la función administrativa y religiosa. 9 arcontes. Termina sus cargos, entran otros 9. Termina su cargo, entran otros 9. Ahora entiendes por qué la nobleza estaba tranquila, porque sabía que en algún momento
momento podía gobernar. Ahora, tú no vayas a pensar que al terminar su cargo ya acaba su llamada función política. Muchos de ellos, al terminar su cargo de arconte, luego se volvían jueces y formaban parte del aerópago, ¿correcto? Repito una vez más, ¿de qué formaban parte? Del aerópago. Ahí está, esos son los arcontes. La bule, profe, ¿qué cosa es? El poder legislativo. Es el consejo de ancianos, que ahora van a ser 500. ¿Sabes quién lo va a establecer con 500 en su número? Lo va a establecer Pericles. Muy bien, esa bule se va a encargar de la elaboración de leyes. Y el aerópago, profe, es el representante del Poder Judicial, es el máximo tribunal de justicia. Como quien dice, es el juez mayor. En sus manos está, pues, en realidad, manejar los asuntos externos, políticos, correcto, que va a tener Atenas. Pero si hablamos del pueblo, profe, si este es el gobierno central, el gobierno en las provincias, en las tribus, por ejemplo, ¿por quiénes son representados? Por la eclesía, que es la Asamblea Popular. Es la Asamblea que se encarga de ¿qué? De trabajar con la bulé. ¿En qué, profe? Ellos son los encargados de aprobar o desaprobar las leyes. Si la bulé, repito, crea la ley y le dan poder a los ancianos en base a su experiencia, el llamado que la llamada eclesía se encarga de aprobar o desaprobar la ley, porque recuerda que la ley que crea el anciano va a ser para el pueblo de Atenas. Entonces el pueblo tiene que saber qué ley les va a tocar. Los estrategas, te dije que eran ¿cuántos? Apunta ahí, por favor. Ellos eran 10, no te olvides, 10. 10 estrategas. Ellos, pregunta, te dije hace un rato, son los encargados del ejército, pero también del manejo de ¿qué? De las tribus, no te olvides, apuntas ahí, por favor. Yo lo estoy apuntando acá en tu pantalla. El gobierno de las tribus. Habían 10 tribus y cada tribu estaba conformado por 3 demos, o sea, habían 30 demos. Muy bien, ya, escúchame acá. 30 demos, o sea, una tribu es como una especie de provincia, pero cada provincia tenía 3 distritos, que son los demos. Por ese motivo, si nos damos cuenta, lo que Atenas buscaba al dividir políticamente su territorio no era centralizar el poder, sino dividirlo ¿para qué? Para una mejor administración, para un mejor manejo. Eso es lo que busca la democracia, pero es una democracia. Por eso tú no ves que Vizcarra es un gobernador centralista. Vamos a ver que tiene gobiernos regionales, provinciales, no te olvides, distritales, hay gobiernos pequeños locales, etcétera. Muy bien. Y finalmente el Tribunal de los Eliastas, que es el famoso Tribunal Judicial del Pueblo, que juzga asuntos civiles y penales, se encarga netamente de los asuntos del pueblo, mientras que el aerópago es el juez mayor, que se encarga de los asuntos políticos de Atenas. El Tribunal de los Eliastas también es un juez, pero es un juez del pueblo. Por ejemplo, vamos a ver acá, voy a ver mi lista de alumnos rapidísimo. A ver, vamos a ver que Andrea Chaquere, perdón, por ejemplo, tiene un problema, pues, ¿con quién? Tiene un problema con Giovanna Sofía. Muy bien, dice, ¿sabes qué, Giovanna? Yo ya no quiero hablar contigo porque tú me has quitado a mi esposo. ¿Qué? Pero ¿cómo es posible que hables de eso si yo nunca he hecho eso? Ya, muy bien, entonces vayamos con el juez. ¿Van a dónde? ¿Con el aerópago o con el Eliasta? Ellos tienen que ir con el Eliasta. ¿Por qué motivo tienen que ir con el Eliasta? Muy fácil, tienen que ir con el Eliasta porque es el Eliasta quien va, pues, en sí a buscar solucionar su problema. El aerópago le va a decir, fuera de acá, yo no me encargo de asuntos civiles, yo no me puedo encargar de asuntos del pueblo. La chusma con la chusma, ¿correcto? Yo solamente me encargo de asuntos netamente de la población. ¿Listo? Ahí está. Muchachos, pregúntame, ¿dejé entender hasta acá? Chicos, alumnos de la Academia Mega, pregúntame, ¿dejó entender hasta acá? Muy bien, muchachos, listo, mis estimados alumnos. Gracias, gracias, Aulo, gracias, Marquito, Jennifer, correcto. Ahí está Andreita, Ruth, Daniel, Nadine, Solimar y la gran Giovanita. Muy bien, muchachos. Entonces, esto ha sido Atenas. Wow, profe. Mira, nunca pensé que la educación contribuiría, pues, en realidad, o que va a contribuir a un avance, pues, radical en torno, pues, a lo político. Sí, efectivamente. Mira, imagínate cómo es que la educación permitió el cambio, la evolución. Ahora, vamos a ver lo contrario en otro pueblo, que es Esparta. En Esparta, por ejemplo, Esparta, ¿qué cosa termina siendo? Termina siendo, pues, en sí, la poligriega ubicada en la península del Peloponeso a las orillas del río Eurotas. Un pueblo, como te dije, que culturalmente hablando es descendiente de este pueblo, llamado los dorios. Pero mitológicamente hablando, decía ser descendiente de un dios y un semidios. Dios sería
Ares, que es el dios de la guerra, y el semidios sería Heracles, o Hércules, como quieras llamarlo. Por ese motivo, todo se relaciona con el aspecto militar. Un pueblo, como te dije hace un rato, ubicado en un río para desarrollar una actividad agricultura. Pero ahora, cuando le interesó más tierras, ellos se dedicaron a la política belicista, que consistía en expandirse y derrotar a un pueblo, conquistar su tierra y también dominar a la población con el nombre de esclavos. Por eso, para poder lograr todo ese objetivo, la educación era necesario que sea militar. Ahora, dos razones para que sea militar. Primero, los nobles conquistadores son pocos. Ahora dominan a muchos esclavos. Si 8.000 son los beneficiados, ¿con qué? Con la nobleza de tener tierras y esclavos, ellos controlan a 60.000 a 70.000 esclavos. Profe, wow, si un día los esclavos se juntan, nos pueden derrotar. Por eso que su educación es militar, no solamente por ser descendiente de Ares, sino para estar preparados para cualquier rebelión de esclavos y lógicamente, si tú no quieres perder, necesitas estar preparado. Y cuando estés preparado, la pregunta es, la educación militar te va a ayudar a conservar el poder. Entonces, te quiero enseñar en realidad lo siguiente. La educación es militar. Solo se le brinda educación a la gente de la nobleza. Ahora pregunta para todos ustedes, ¿por qué no fue en sí racional como en Atenas? Ellos son bien cocos, inteligentes en ese punto porque se dieron cuenta que si ellos brindaban una educación intelectual como en Atenas, ¿qué iba a pasar con la política de Esparta? Iba a estar también en constante cambio y en constante evolución. Si se han dado cuenta, la educación es física nada más, no desarrollan mente y por eso que el poder siempre estuvo en manos de ¿quién? Siempre estuvo en manos de no te olvides por favor, el poder siempre estuvo en manos de la nobleza. Por eso hay que recordar que su educación es clasista porque solamente se le brinda educación a la nobleza, es rígida porque es drástica, selectiva desde tu nacimiento, solamente se le brinda educación a los nobles, así que había que seleccionar a los buenos nobles. Y por ese motivo, si yo voy a hacer un estado militar, necesito buenos soldados al servicio de Esparta. Entonces, la historia cuenta que acá, todo niño al nacer era pues en sí era revisado y pasaba por una práctica llamada la la llamada eugenesia. ¿Qué es la eugenesia? La eugenesia es la búsqueda del cuerpo perfecto. Al niño recién nacido lo llevaban a un monte llamado Apunta, Monte Taigeto, y en ese monte estaba el sacerdote. ¿Quién lo revisaba? Si el niño gozaba de buena salud y estaba en perfectas condiciones físicas, a ese niño lo dejaban vivir. Pero aquel niño que era flaco, escuálido, deforme físicamente hablando, a ese lo lanzaba de ese monte hacia el río Eurotas. ¿Por qué motivo? Repito, porque buscaba la perfección física. A eso se le llama selectiva. Ahora, recuerda tú, ¿por qué motivo es así, señores? Y militarista, porque todo, recuerda tú, todo joven espartano en el futuro tiene que proteger los intereses de la nobleza. Recuerda que la meta de todo soldado, ¿cuál era? Ser un hoplita. ¿Qué significa ser hoplita? Ser un sol, un soldado. Repito una vez más, ser hoplita, ¿qué significa? Ser un sol, un soldado. Esa era la meta final de todo, ¿qué? De todo de todo espartano. Por eso vamos a ver que la sociedad de Esparta es una sociedad elitista, militarista, esclavista, donde la nobleza, solo la nobleza, tiene tierras. A ellos se les llama espartiata o espartano. Entonces, en Esparta, la nobleza se le conoce con el nombre de espartiata o espartano. Repito, ¿cómo se le llama a la nobleza? Espartiata o espartano. Y ellos se les conoce con el nombre de homoioi. ¿Qué es un homoioi? Todos somos del igual origen, de igual que habla. Hemos nacido de un mismo origen. Todos tenemos los mismos privilegios. El espartano, correcto, o espartiata, que es la nobleza, en Esparta tiene tierras, esclavos y cargos políticos. Pero aquel que llegó después, quizá vino para enfrentarse, profe, contra el espartano. Bueno, si el espartano te ganó, te esclavizó. Pero si tú llegaste, por ejemplo, y dijiste, disculpe señor, yo no vengo por guerra, yo vengo a vender productitos, ya bacán, vente. Pero eso sí, una semana gratis. Pero si te quedas más tiempo, ya quieres vivir acá, pagas tu impuesto. Con ustedes les comento que a la persona del pueblo espartano se le llama periecos. Muchos de ellos eran extranjeros que han llegado pues en sí a vender productos. Eran artesanos, eran comerciantes que vivían en Esparta con la condición de su libertad a cambio de pagar impuestos. Pero aquellos que no eran en sí libres en sí y eran derrotados y conseguidos en guerra eran los esclavos a los cuales se les llama ilotas. ¿Tú sabías que cuando los esclavos vivían hacinados, el esclavo, a diferencia de Esparta, o de Atenas, perdón, no le pertenecía a una persona. Todo esclavo le pertenecía al Estado. El Estado te daba a ti, cada familia espartana tenía su cantidad de esclavos. Así, todos tenían por igual.
Y cuando el esclavo estaba pues hacinado, vamos a decir que tenemos una especie de ¿qué? De casa para esclavos, lógicamente esclavos y esclavas pues ahí hacían lo que querían, o inclusive el hombre espartano podía violarlas, no había ningún problema, porque así eran maltratados y maltratadas las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que terminó pasando? Bien, a veces se reproducían y embarazaban a las esclavas. Entonces, al traer a muchos niños al mundo, si bien es cierto, profe, está bien para tener más esclavos, pero para Esparta era un peligro tener muchos esclavos, porque va a llegar un momento, repito una vez más, va a llegar un momento donde ya no van a tener la capacidad de ¿qué? De controlarlos. Y al no tener la capacidad de controlarlos, ¿qué va a pasar? Van a terminar pues en sí rebelándose. Por ese motivo, cada vez que había una fiesta o elección de un personal correcto político, ellos celebraban una fiesta llamada las criptias. Apunta, ¿en qué consisten las criptias? En el asesinato masivo de esclavos. Repito una vez más, criptias es el asesinato masivo de esclavos. A los jovencitos que recibían educación en Esparta, los entrenaban pues matando esclavos. Uy, imagínate, desde chibolito ya te entrenaban para ser sicario acá en Esparta. Muy bien, así era, y a los esclavos los mandaban, ya mátalos, pum, pum. Y como, imagínate, pues no, el espartano no solamente mataba la sobrepoblación, sino también mandaba un mensaje al esclavo. Imagínate, le decía, mira esclavo, si mi chibolo con 16 años está destruyendo a toda tu familia, te está matando en pocas palabras, ahora imagínate qué te haríamos los adultos. Por esa razón es que los llamados esclavos temían pues rebelarse ante los espartanos. Finalmente, la política de Atenas, correcto, fue dirigida por quién? Fue dirigida y organizada, o perdón, de Esparta, disculpa. La política fue organizada por un personaje legendario. En Esparta el organizador es el Licurgo. En Atenas ha sido Solón, pero acá en Esparta es el Licurgo. El Licurgo fomenta el gobierno aristocrático. ¿Qué significa eso? Que el poder solo está en manos de la nobleza. Por eso crea la constitución y limita el comercio. Ahora entiendes por qué Atenas es más comercial y Esparta es más agrícola. Vamos a ver que en Esparta el poder está en manos de dos reyes. A eso se le llama diarquía, que es una especie de poder ejecutivo, personas que se encargan solo de gobernar. Son los administradores generales de Esparta. ¿Correcto? Uno cumple función militar y otro cumple función religiosa. Debajo de ellos, algo parecido al Congreso es su gerucia. La gerucia es el poder legislativo, el Consejo de Ancianos. Crean leyes, ¿correcto? Se encargan de crear leyes. Muy bien. Y no te olvides, por favor, como son los encargados de crear leyes, ahora sí, no se olviden, ellos pues en realidad nos van a contar que son ancianos. ¿Cuántos ancianos participaban de la gerucia? 28 ancianos. Repito una vez más, 28 ancianos. Todos ellos tienen pues en sí un objetivo. ¿Cuál? Crear leyes. ¿Por qué le daban poder a los ancianos? A ver, hago la pregunta rapidísimo. Listo, Caticita, no te preocupes. Gracias. Al toque, a ver. Por su experiencia, el cual le daba muy bien Saulo sabiduría. Entonces, claro, más experiencia, correcto, Solimar. Muy bien, entonces, por ese motivo, el Consejo de Ancianos, llamado Gerucia, está conformado por 28 ancianos mayores a los 60 años, los cuales son los encargados de qué? De crear las leyes. Pero ahora, la APEIA, que es la Asamblea Popular, conformado por todo espartano mayor a los 30 años, era el encargado de aprobar, acuérdate, apunta, APEIA se encarga de aprobar o desaprobar la ley elaborada por la Gerucia. Eso que a veces había problemas entre la Gerucia y la APEIA. Finalmente, quien solucionaba estos problemas era el Éforo, que es el Poder Judicial. Estaba conformado por 5 inspectores o llamados también jueces. Estos 5 jueces, que son los éforos, son en realidad personas ligadas a la religión espartana. Son una especie de sacerdotes. Y ellos son los que manejan el destino de Esparta. Si, por ejemplo, Esparta quiere ir a una guerra, no depende del rey, sino depende de los éforos. Como, por ejemplo, me imagino que ustedes han visto la película 300. Quizá algunos sí, algunos no. Pero aquellos que han visto esta película, que es a propósito recontra sangrienta, bien gore, y escapa un poco de la realidad, muy bien. Quiero comentar, ¿no? Ahí está Israel, dice, nos dice Esparta. Correcto, señores. Quiero comentarles, pues, en realidad, ustedes miran una parte de la película y van a ver al rey Leónidas, ¿no? Quiere ir a la guerra y sube, pues, a una montaña donde están, pues, los éforos. ¿Qué hacen los éforos? Simplemente a Leónidas le dicen, no, no irás a la guerra. Esparta caerá. En tiempos sagrados tienes que respetar la ley de los dioses. Muy bien, Leónidas dice, ya, correcto. Entonces, al decirle que no puede ir, le está diciendo, no puedes llevar al ejército. Pero como ustedes ven en la película, al final Leónidas sí va a la guerra.
pero va por su voluntad y no lleva al ejército de Esparta, sino a quien lleva. Solamente lleva a su guardia personal que estaba conformado por 300 soldados. Eso es justamente ¿qué? Buena Nadine. Justamente ahí claramente vemos que el rey, en pocas palabras, está de finta. Quien tiene mayor poder que el rey no son los reyes, sino los éforos. Entonces, si nos preguntan a nosotros en el examen de admisión, institución política que se encargaba del manejo del destino de Esparta, ¿los que habla? ¿Los reyes o los éforos? A ver. Muy bien, señores. Listo, nada más. Ahora, ¿por qué motivo la política espartana es estática y no es cambiante como Atenas? Repito la pregunta, ¿por qué la política de Esparta no es cambiante, no es evolutiva como en Atenas? Buena, muy bien, Saulo. Correcto, Ruth, Marquito, porque su educación no es intelectual, porque su educación, ¿qué cosa es, muchachos? Su educación es militarista, no desarrollan una educación racional, pensante. Buena, buena, buena. Listo, Daniel, Marco. Muy bien, ahí está Israel, Ruth, Nadine, señores, correcto. Listo, amiguitos. Hasta ahí vamos entonces a avanzar el día de hoy y la próxima semana, como ya hemos visto la etapa de la consolidación, tanto de Esparta y Atenas, ya nos toca hablar acerca de la llamada expansión o guerras de expansión. Mi pregunta es, ¿hasta acá me dejé entender, muchachos? Listo, gracias Nadine, gracias a todo mi grupo. Muy bien, señores, ahora sí, vamos rapidísimo, Jennifer, Joanita, Nadine, Daniel, Marquito, todos a resolver nuestras preguntas de rigor para que ahora sí se vayan a almorzar porque no los puedo hacer quedar mucho, ya que hoy, no se olviden, a las 3:30 tienen su clase de recuperación con el profesor Miguel Melo, que es el curso de razonamiento matemático. No, a ver, creo que esa vez dice que les había quedado pendiente solo media hora de clase. Bien, ahora va a ser de nuevo toda la clase, ¿correcto? Cualquier cosita siempre informando a su tutora. Muy bien, listo Marcelo y Solimar, ya me mandaron las claves acá. Ordenar cronológicamente los siguientes acontecimientos. Muy bien, correcto. Todo empieza con ¿quién? Correcto, con Dracón. Luego nos vamos a Solón, luego nos vamos a Pisístrato y luego Clístenes. Muy bien, entonces 2, 1... 4-3, correcto, cachimbo, buena Marcelo, Solimar, Marquito, ahora Saulo ya mandó de arranque la 2, también dice que es la C, al igual que Marcelo y Marquito. Vamos a unir entonces las dos columnas, Dracón, primer código de ley escrito de Grecia. Solón elimina la ley de la esclavitud por deudas. Pisístrato, la tiranía, y Clístenes, padre de la democracia. 1C, 2D, 3A, 4B. Cachirulo. Buena ruta. Muy bien, Solimar. Vamos con la siguiente pregunta que está súper fácil. Ahí está. Yo sé que ustedes pueden. Representó el sector servil de la sociedad espartana todos los años y cada vez que los nuevos magistrados tomaban posesión de sus cargos eran casados. Contra fácil. ¿A quienes los casaban, los mataban cuando había un exceso? A los hilotas. Buena, Saulo, Marco, Marcelo y Daniel. La civilización griega se desarrolló en el sur de la península ¿de qué? Correcto, en los Balcanes, mientras que en la región del Ática se desarrolló la ciudad-estado de Atenas. Buena, 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 muy bien. Vamos con las 5. Uy, ay, está facilito esa pregunta. Tú mismo eres, Preside la Gerusia, su cargo es vitalicio y posee la dirección del ejército. Pero ¿quién es el que preside la Gerusia? Y su cargo es vitalicio y posee la dirección del ejército. Hasta el día de su muerte, el rey, correcto, Leónidas. Muy bien, 6. Clase social ateniense que dominó la organización política, además de acumular todos los beneficios. Dice que son descendientes de los jonios. ¿Quién? Los eupátridas. Cachimbo, muy bien, Saulo y Daniel. Ahora sí, te lo dejo rapidísimo, la número 7, pregunta de la Pre-San Marcos. A ti que te gustan ese tipo de preguntas, ahí está la Academia Mega, full preguntas de eco. También preguntas pichanguitas si alguno postula pues a la Universidad Nacional Federico Villarreal. ¿Correcto? ¿Qué tal el examen ayer? ¿De casualidad alguien dio el examen de Villarreal? Ese simulacro. Por ahí algunos dicen que sí, algunos dicen que no, profe, me quedé dormido, dicen. Ya, muy bien, al toque. Civilización cretense. Correcto, ¿con qué se relaciona? Con el Palacio de Nosos. La llamada civilización, no te olvides, micénica, con la guerra de Troya. Grecia arcaica, la formación de qué, muchachos. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está?
la formación de polis. Grecia clásica, las guerras médicas, y la época helenística, la conquista del imperio persa. Después de haber pensado medio segundo, ¿cuál es la clave? Oye, rapidísimo. Ah, muy bien, todos llegamos a la clave, correcto. Ajá, B5, C4, correcto, D1, E3, listo, dedazo, buena, 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 muchachos. Ahora sí, uy, ay, ay, esa pregunta ni a hablar, la 8, recontra conocí esa pregunta. Esas 4 preguntas son nivel Villarreal, como para que pichanguees. La civilización minoica fue una de las civilizaciones más importantes de la civilización egea. No obstante, su historia llegó a su fin cuando invadidos por los micénicos. Bien, para justificar su dominio, los dorios decían ser descendientes de ¿quién? Buena, buena. ¿Perseo? Oye, la 9, ¿cómo así me Perseo? Ah, muy bien, Daniel, correcto. Heracles, listo. Buena Ruth, correcto. Ahora sí, buena Saulo. Ahora Danielito se reivindica, al igual que Marcelo, Pierito, muy bien, y Ruth. Listo, señores, vamos con la 10. Al toque, la 10 también está fácil, ¿ah? No corresponde a la evolución política de Atenas. ¿Quién no corresponde, dice, a la evolución política de Atenas? Solón, Dracón, Pisistrato, Clístenes. Ah, ya, acá no habría clave. Acá la E era justamente la clave, porque hacía referencia a quién, a Pericles. Entonces ponemos ahí Pericles y este sería la clave, porque si Solón, recuerda, Dracón, Pisistrato y Clístenes forman parte. La clave sería Pericles. Ya ponen por favor ahí Pericles. ¿Listo? Heredas, enano. 11. El mayor aporte de la civilización griega a la humanidad lo encontramos en la democracia. Recuerda, ajá, la democracia, ¿no? Sistema político que hasta el día de hoy persiste. Vamos con la 12. La región colonizada por los griegos al sur de la península itálica recibe el nombre de ¿qué? Acuérdate de Esparta. Muy bien, señores, dominando esa zona llamada la Magna Grecia. Dedazo, buena, Marquito Yikawa y Daniel. Vamos con la 13, dice, es la institución política de Esparta, que gobernaba Esparta en tiempos de paz. Se encargaba de la administración de justicia y de tomar decisiones importantes dentro de Esparta. Ejemplo, ir a la guerra. Estaba conformado por 5 jueces, ya, de frente, éforos. Nación indoeuropea. A ver, ¿qué dice esa pregunta? Nación indoeuropea que llevó el hierro a Grecia, se ubicó en la península de Peloponeso. Facilito. ¿Cuál es? Dedazo, los dorios, buena, Marco, muy bien, ahí está Daniel, ajá. Ese es mi grupo, caramba. Ya, uy, no. Ya, ahora sí. Con esa, al toque, ya estamos despidiendo la clase y nos vemos a las 3:30 con su curso de razonamiento matemático. Rápido, rápido. ¿Qué dicen ustedes? A ver, indicar los enunciados correctos sobre Grecia clásica. Solo Grecia clásica. Nada que arcaica, nada que oscura, nada. A ver, Marco Yikawa dice que la sea. Su madre, Marco, pero tiene un ojo biónico. Ya el toque lo ha leído. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Ajá, a ver, algunos están terminando de leer. Ya Marquito mandó su clave, dice que es la C. ¿Qué dicen ustedes por ahí? Daniel, Marcelo. Una pregunta de colegio es esa, no es de es de colegio. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, mis muchachos? Ay, ay, ay. Buena, Jennifer. Ay, ajá, eso, muy bien, correcto, Jennifer. A ver qué dice por ahí el grupo en general. Hay alumnos que se han sumado esta semana recién. Bienvenidos, muchachos, a la Academia Mega. El Chupe, ¿qué dice el Chupe? Está emocionado el Chupe, dice. El sábado la hice, profe, dice. Cuidado, Solimar se va a molestar. Yo no sé, Chupe. Yo no sé. Te da que estás, dice. Y te manda sopita, ya sabes. Listo, vamos. Indicar los enunciados correctos sobre Grecia clásica. Las guerras médicas se desarrollaron durante el siglo V y enfrentó a las polis griegas contra el imperio persa por el control del mar Egeo. El resultado al finalizar la guerra fue favorable para los griegos. Esto sí pertenece a la Grecia clásica. El nacimiento de la democracia es una consecuencia, pero si te dice nacimiento de la democracia no forma parte de la Grecia clásica, así que no es. Muy bien, listo. El enunciado es correcto, pero no pertenece a la época clásica. El siglo de Pericles es
una consecuencia del triunfo griego en las guerras médicas, donde el legislador Pericles consolidó la democracia y logró el apogeo cultural, donde destacaron en el teatro y arquitectura. Es verdadero, sí pertenece a la Grecia clásica. La civilización cretense considera la cultura matriz de Occidente, donde la sociedad talasocrática destacó por el control de puertos comerciales. No obstante, su buena ubicación en la isla de Creta lo convirtió en víctima de invasiones indoeuropeas, cayendo entre los dorios, jonios y ionios. Oye, chochera, pero este forma parte de la civilización egea. Los únicos que pertenecen en sí a la Grecia clásica son la 1 y la 3. Correcto, mis alumnos que marcaron la clave. Y como siempre, muchachos, ¿quién está ahí? ¿Quién? El tío Bed, señores. Diciendo gracias totales por el avance del día de hoy. Ya saben, muchachos, nos estamos viendo hoy a las 3:30 con el curso de razonamiento matemático. De mi parte ha sido un agrado, un gusto formar parte de tu preparación y nos estamos viendo la próxima semana. Espero que la clase de hoy haya sido del agrado de cada uno de ustedes y nos vemos, pues, muchachos. ¿Correcto? Próxima semana. Sigan estudiando, por favor. Cuídate, hija. Gracias, Jennifer. Gracias, Daniel. Ahí está Ruth. Gracias, Ruth. Chao, Saulo. Ruth. No te olvides, chao Marquito, gracias muchachos, nos estamos viendo la próxima semana. Nos vemos muchachos, gracias Marcelo, nos vemos, cuídense, chao Daniel, chao Andreita, cuídense, chao. Más tarde, no se olviden,